La trabajadora social, de unos 30 años, que se hizo pasar por estudiante de preparatoria por meses, ya conoció su destino. Han pasado años desde que los investigadores descubrieron que Shelby Hewitt estaba usando diferentes identidades para inscribirse en al menos 3 escuelas públicas diferentes en el área de Boston, pero ahora está asumiendo la responsabilidad de sus acciones ante el tribunal. Pero las consecuencias pueden no haber terminado todavía. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Por cierto, hay algo que usamos aquí en Law and Crime que creo que podría serte muy útil. Se llama Truth Finder. Es el servicio de búsqueda de registros públicos. Nos ahorra mucho tiempo cuando investigamos sobre personas. Para ti, escribes su nombre y encuentras direcciones e historial criminal, lo que te da tranquilidad. Es nuestra herramienta principal para verificaciones. Es uno de los mayores servicios de búsqueda en Estados Unidos y permite búsquedas confidenciales y limitadas con suscripción. Investiga vecinos, verifica personas en línea o reconéctate con alguien. Busca delincuentes sexuales en un área o revisa tus propios antecedentes. Infórmate y mantente seguro. Consulta registros públicos con Truth Finder Now en truthfinder.com/LC Sidebar. Durante el año escolar 2022-2023, un nuevo estudiante se inscribió en la preparatoria Jeremiah A. Burke, ahora llamada Preparatoria Albert D. Holland, en Dorchester, Massachusetts. La estudiante dijo tener 16 años y ser una niña en acogida. Daniel Herrera, y te diré lo que sería. Meses antes de que los administradores descubrieran que en realidad era Shelby Hewitt, una trabajadora social de más de 30 años, así que comenzó una investigación sobre las acciones de Hewitt y cómo logró hacerlo. Autoridades descubrieron que Hewitt usó varias identidades falsas para inscribirse en al menos 3 preparatorias entre septiembre de 2022 y junio de 2023. La policía dice que usó documentos falsos para fingir ser menor en el sistema de cuidado temporal de Massachusetts. Hewitt ingresó a la preparatoria Burke a los 16 años en otoño de 2022 y se unió al equipo femenil de baloncesto. Y escuchen esto, eligió el número 32 para su camiseta porque era su verdadera edad y luego pidió traslado a la preparatoria Brighton. Y en junio de 2023, la policía dice que se inscribió bajo otro nombre en la preparatoria English en Jamaica Plain. Ahora te haces pasar por una niña de 13 años. Curioso que envejezcas, pero finjas ser más joven. Es interesante pensarlo. Un reporte de NBC 10 Boston indica que un hombre que afirmó ser el papá de Hewitt fue a la preparatoria English y dijo que la retiraba por acoso escolar. Pero ella apenas se había inscrito una semana antes y la escuela estaba trabajando en resolver la situación de acoso. Así que las cosas se sentían un poco sospechosas, ¿no crees? Al llamar al distrito escolar para verificar documentos, los administradores encontraron errores. Intentaron contactar al trabajador social del formulario para aclarar la situación, pero no existía. Luego llamaron a la policía. Como te puedes imaginar, ahora los estudiantes de la escuela también empezaron a notar que algo no estaba bien. A veces, las historias de Hewitt no coincidían, pero realmente lo atribuían a ella. ¿Sabes? Quizá tuvo una infancia difícil, quizá era reservada, quizá estaba confundida, ya que había dicho que fue abusada y que fue víctima de trata. Pero este es el punto importante. Esto es, según The Boston Globe, algunos estudiantes encontraron la foto real de Hewitt en el anuario de cuando fue a la preparatoria Sharon, allá por 2007. Ese fue el indicio. Ahora, no se sabe si hallaron o acusaron al hombre que fingía ser el papá de Hewitt, pero sí que Hewitt fue acusada. Enfrentó 9 cargos de fraude y falsificación. En junio de 2023 se emitió una orden de arresto y ella se entregó. NBC 10 informó que fue liberada con fianza de $5,000 y tiene prohibido acercarse o contactar a personas de escuelas. Mass Live habló con una mujer que asistió a la preparatoria Burke al mismo tiempo que Hewitt. De hecho, se hizo amiga de ella. Le dijo al medio, cita, esto simplemente hace que me cueste confiar en la gente. Me pregunto si esa persona es real o solo otra Shelby. Creo que muchos estudiantes seguirán sintiéndose traicionados. Aunque sucedió hace 3 años, nunca olvidarían cómo los hizo sentir en ese momento. Esa es la parte importante. ¿Cuál es el daño aquí, verdad? Hablaremos de eso. Así que, según se informa, Hewitt se hizo amiga de estudiantes de entre 13 y 16 años.
De nuevo, estamos hablando de una mujer de unos 30 años. Mientras fingía ser estudiante de preparatoria, supuestamente iba a clases, practicaba deportes y hacía amigos. Trabajaba en el departamento de niños y familias como trabajadora social, cobrando $4,000 al año mientras se hacía pasar por adolescente. Según informes, Hewitt creó identidades falsas para empleados del departamento de niños y familias y fingía ser adolescente para inscribirse en la escuela. Al parecer, también usó recursos del departamento de niños y familias para inscribirse en Walden Behavioral Care, clínica para trastornos alimenticios en Dedham, Massachusetts, donde nuevamente afirmó ser Daniela Herrera. Analizaré el caso de Walden Behavioral y lo que sus empleados sabían sobre Hewitt en un momento. Primero, hablemos de lo que ocurrió ahora, ¿de acuerdo? Tras varios retrasos, Hewitt debía ir a juicio en la Corte Superior del Condado de Suffolk la próxima semana, pero el tribunal anunció un acuerdo de culpabilidad. Entiendo que hay una resolución para una declaración de culpabilidad en este caso. Ya revisé su expediente de la Junta de Libertad Condicional. Estoy completamente familiarizada con este caso, como usted sabe, y ya he tenido la oportunidad de revisar las pautas aquí. Así que lo que vamos a hacer es seguir adelante con ese proceso. ¿De acuerdo? Hewitt se declaró culpable el 3 de febrero de fraude de identidad, violar normas de conducta pública y 3 cargos de falsificación de documentos. 4 cargos fueron desestimados. El abogado de Hewitt dijo al tribunal que su clienta tiene problemas de salud mental y ya recibe tratamiento, lo cual debe considerarse aquí. La propia Hewitt abordó algunos de esos temas durante una declaración el martes. Échenle un vistazo. Gracias, Su Señoría, por permitirme hablar. Lamento sinceramente el daño que causé. Y reconozco que mi conducta interrumpió las escuelas públicas de Boston y causó confusión, alarma y probablemente miedo a los estudiantes, familias y personal. Nunca debí haber estado ahí y, por mis acciones, violé la confianza de la escuela, la comunidad, mi familia y de todas las personas en mi vida que me amaban. Y lamento profundamente el dolor que causé y cargo con mucha vergüenza todos los días por eso, así que lo siento. No estaba siendo una buena persona y continúo con un tratamiento intensivo de salud mental, medicación y terapia para intentar ser mejor persona. Y sé que eso no deshace el daño que sé que causé. Pero acepto toda la responsabilidad y espero que cualquier persona a la que lastimé pueda sanar. Y de verdad estoy muy, sinceramente arrepentida por mis decisiones increíblemente egoístas. No voy a eximir ningún cargo. Señorita Hewitt, antes de aceptar su declaración de culpabilidad en la acusación 2384 CR 555 por los delitos 1, 2, 3, 7 y 9, se considerará su confesión. El tribunal la pone en libertad condicional por un periodo de 4 años. Esos periodos de libertad condicional se cumplirán de manera concurrente, al mismo tiempo uno con otro. Entonces, a Hewitt se le ordenó cumplir 4 años de libertad condicional por cada declaración de culpabilidad, los cuales se cumplirán de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo. Si las sentencias fueran consecutivas, ella habría tenido 20 años de supervisión y pagó más de $9,000 en restitución. Y como parte de su libertad condicional, tiene que seguir recibiendo terapia y tomar cualquier medicamento que le receten. Debe mantenerse alejada de escuelas públicas de Boston y no puede trabajar ni solicitar licencia como trabajadora social. Creo que todo esto tiene sentido, pero aquí está el asunto. Esa no es toda la historia. Todavía hay muchas preguntas sobre cómo pudo haber pasado esto, especialmente cuando te enteras de que Hewitt en algún momento se mudó con su terapeuta de toda la vida. Supuestamente, esta persona estuvo con ella mientras se desmoronaba, según The Boston Globe. Rebecca Burnett, también llamada Becky, trabajadora social clínica y ex supervisora en Walden Behavioral Care, podría enfrentar medidas disciplinarias. Burnett se sorprendió por las acusaciones contra Hewitt, pero muchos han cuestionado cuánto sabía ella realmente. ¿Qué tanto conocía ella el pasado real de Hewitt? Los fiscales dicen que Hewitt contó a Burnett y otros empleados de Walden
que estaba tan traumatizada por ser víctima de trata de niña que no recordaba su verdadera edad. The Globe informa que Hewitt ya había estado inscrita en Walden Behavioral Care con su verdadera identidad, según empleados y expacientes anónimos. No hay manera de que Burnett no la recordara, así que, ¿cómo pudo haber sido engañada, verdad? ¿Por qué dejó que Hewitt viviera con ella? Es un buen punto. En algún momento, Hewitt, aparentemente haciéndose pasar por un niño adoptivo, se mudó con Burnett y su pareja, un hombre llamado Juan Smith. Eso es sospechoso, y muchos creen que es una grave falta ética que un paciente y su terapeuta vivan juntos. Pero no hay manera de que Burnett no haya tenido al menos algunas sospechas de que algo estaba pasando, ¿verdad? No sé, tal vez, ya sabes. La abogada de Burnett, Connie Tran, declaró a The Globe, tras el arresto de Hewitt, que él usó varias identidades falsas para engañar a Walden, BPS y a Rebecca, haciéndoles creer que era una niña bajo custodia legal de DCF. Tran dijo que Rebecca no ayudó a inscribir a Shelby Hewitt en BPS. Hewitt lo hizo por su cuenta. Pero los administradores escolares han respondido, insistiendo en que eso simplemente no tiene sentido, escribió la reportera Patricia Wen en un artículo de The Boston Globe de 2024. Burnett estuvo presente, por Zoom o en persona, para finalizar la inscripción. En agosto de 2022, para Daniela Herrera, de 16 años, y en junio de 2023 para Ellie Blake, de 13, las autoridades señalan que el uso de Burnett de un segundo nombre en el sistema escolar, Ellie, plantea dudas sobre la certeza del primero, Daniela. The Globe reporta que tras el arresto de Hewitt, Burnett tiene al menos 6 quejas ante la Junta Estatal de Trabajadores Sociales, que investiga posibles sanciones. Ya no trabaja para Walden Behavioral, pero The Globe informa que en la clínica no quisieron confirmar si la despidieron. Su abogado sobre su licencia de trabajadora social, Paul Cyril, dijo a The Boston Globe que las audiencias de su caso iniciarían este verano. Quiero hablar más de esto e invitar al exfiscal penal Dan Struthers, quien colabora con escuelas y otras instituciones sobre delitos en campus. Es el invitado ideal, Dan. ¿Has visto esto antes? Alguien suplantando a este nivel y, por cierto, logrando hacerlo durante bastante tiempo. Sí, es muy raro. Solo vi algo similar en los años 80 con Johnny Depp en la televisión, donde alguien finge ser estudiante de preparatoria, como en muchos casos que mencionamos. Hay alguien que es una víctima y aquí hay mucha preocupación por eso. Es extraño porque no hay una víctima específica, solo los contribuyentes y recursos. Mi pregunta es, ¿cuál fue el motivo? ¿Fue para aprovecharse de algo o fue para hacer una estafa más grande? ¿O simplemente fue alguien con problemas de salud mental que por alguna razón pensó que esto era una buena idea? No parece que alguien esté siendo perjudicado de forma preocupante. Déjame contradecir eso. Ella estaba recibiendo un salario mientras fingía ser la estudiante número 2. Me pregunto, ¿cuál es el daño para los estudiantes? Las personas que fueron sus amigas, se interesaron por su vida o se comunicaron con él, ahora pueden tener problemas de confianza. Desde ahora, siento que esto causará daño psicológico. Es posible y definitivamente. El fraude es algo muy importante. También soy ex inspector general y en Yonkers investigué fraudes relacionados con los recursos financieros de una ciudad, así que me lo tomo muy en serio. Pero supongo que lo veo en comparación con algunos de los otros casos. Hablamos de situaciones donde se trata de violencia de pareja, abuso sexual y cosas así, donde en realidad las personas que experimentan eso viven con un trauma de por vida, pero obviamente solo quieres que las personas que realmente deben estar en una escuela estén en esa escuela. No he visto algo así donde alguien haya fingido asistir a esta escuela o fingido ser elegible para asistir a la escuela y obtener esos beneficios. Como mencionaste, ella trabaja para la ciudad y el gobierno, así que no está cumpliendo con su trabajo si está en la escuela. También diré, mira, sí, la acusaron de fraude y falsificación, pero hay algo inquietante y un riesgo para la seguridad. Imagina por un momento que no estás tratando con ella, sino con alguien más que se hace pasar por un niño y tiene 30 años, un adulto conviviendo con niños. ¿Sabes a lo que puede llevar eso? ¿Verdad? O sea, definitivamente no podemos permitir que esto suceda, y creo que muchas veces los procesos penales no solo se tratan de castigar a ese acusado en específico, sino que también son para disuadir y asegurarse de que se envíe un mensaje.
Si haces esto, enfrentarás cargos penales. No parece que vaya a ir a prisión, pero sí tenía esa posibilidad. Esto le afectará a ella, su vida y carrera. También es público, así que cualquier trabajo que intente conseguir después, eso lo va a perjudicar, y ojalá eso disuada a otras personas de hacer esto. Es raro que alguien quiera regresar a la escuela. Cuando yo estaba en la preparatoria, solo quería salir. Es curioso ver a alguien intentando entrar años después y preguntarse por qué. Obviamente hay algunos problemas de salud mental ahí. 4 años son suficientes. 4 años de libertad condicional son suficientes, sin tiempo en la cárcel. Eso creo. Parece alguien violento para la comunidad y no hay razón para tenerlo encarcelado. No creo que sea un peligro por lo que hemos visto. Como acabo de decir, es importante enviar un mensaje no solo a ella, sino también a la comunidad de que no puedes hacer esto, vas a ser procesada. Si no tiene antecedentes penales, que según Seno, no creo necesario encarcelarla por un delito no violento, pero sigue siendo una condena grave que la acompañará siempre. También se le ordenó, como mencioné, mantenerse alejada de las escuelas. La pregunta, por supuesto, será ¿con qué frecuencia realmente la supervisan? ¿Cómo hacen cumplir eso? ¿Verdad? Bueno, si está en algún tipo de libertad condicional, debería haber cierta supervisión, pero no es como si la fueran a vigilar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si alguien reporta que la ven en una escuela, cerca de una escuela, entonces podría enfrentar tiempo en la cárcel solo por esa violación. ¿Qué herramientas usan los oficiales de libertad condicional para rastrear a alguien? Algunos usan rastreo GPS con brazalete para que siempre se conozca su ubicación. Y la tecnología es increíble ahora porque puedes ver, ok, la persona está cerca de una escuela, está cerca de algún otro lugar que está prohibido, o se están acercando y vamos a contactarlos para avisarles. Así que la tecnología definitivamente existe. Es cuestión de si la supervisión considera que eso es necesario o si es solo algo. Es una advertencia. Si la atrapan, enfrentará un castigo más severo como cárcel. ¿Ves? O sea, en casos, si alguna vez has visto esto antes, ves reincidencia. Eso lo haría, pero si reincide sería difícil verla hacer lo mismo. Porque ahora que su nombre es público, si intenta inscribirse en otra escuela, por ejemplo, pensarías que su nombre aparecería en una búsqueda básica en línea. Ella ya intentó esto antes al revisar el historial durante la inscripción. Además, con la edad, será más difícil hacerse pasar por estudiante de preparatoria y no ser descubierto. Así que creo que este acto específico probablemente no sea algo en lo que alguien reincida, pero la naturaleza general del fraude y alguien tratando de manipular el sistema para obtener un beneficio y aprovecharse de los fondos y recursos de los contribuyentes, eso sí es un peligro. Podrías ver a alguien reincidir en el futuro de una manera diferente. ¿Por qué crees que alguien haría esto? Esa es la gran pregunta. Y sé que su abogado decía que ella tiene algunos problemas de salud mental, y estoy seguro de que hay una historia más grande detrás de esto que no conocemos. ¿Por qué querría regresar a la preparatoria? Tal vez hay algo que sentía que le faltaba en su vida y pensó que lo conseguiría haciendo eso. Tal vez quería estar con gente más joven. Como dijiste, alguien podría hacer esto con un propósito nefasto para dañar a otros estudiantes de preparatoria. O es alguien que solo quería volver a esa época de su vida porque después las cosas no salieron como quería. Entonces, alguien que añora los días de gloria de la preparatoria simplemente no lo sabemos. Pero claramente alguien que hace esto tiene algún tipo de problema de salud mental. No es tan bien si se inscriben en escuelas, los atraparán en algún momento, no creo que puedan salirse con la suya. Y vas a graduarte de la preparatoria a esa edad y nadie se va a dar cuenta de que eres mayor. Siempre hay factores complejos, como querer revivir días de gloria o por algo de la infancia. Sientes que no tuviste una infancia y regresas. No lo justifico, pero ya he visto casos así. Quiero regresar a algo que mencioné. ¿Cómo pudo hacer esto? O sea, ¿cómo pudo aprovechar las lagunas en el sistema para convertirse en estudiante? El superintendente de las escuelas públicas de Boston lo calificó como un fraude muy sofisticado. A. ¿Cómo crees que lo logró? B. ¿Crees que tuvo ayuda? Ya mencioné a su supuesto papá falso que fue a una escuela. Ella pudo hacerlo sola o recibió ayuda. ¿Cómo lo logró? Parece que necesitarías ayuda porque debes dar una identificación. Tal vez ella hizo una falsa por sí sola. Lograr que alguien se haga pasar por un papá falso es otra parte de esto. Es interesante. Entonces, ¿qué tan sofisticada es ella en cuanto a entender lo que las escuelas van a requerir? ¿Cómo puede ajustar su información para cumplir con lo que pide la escuela?
Tampoco sabemos si el sistema escolar era estricto al monitorear inscripciones. Muchos estudiantes en sistemas escolares como este a veces se sienten abrumados. Además, la falta de personal y recortes presupuestales recientes pueden influir en esto, pero yo pensaría que ella es sofisticada en cuanto a cómo crea identificaciones falsas y otras cosas que pueden engañar a la escuela. Quizá recibió ayuda, y si fue así, no sabemos si quien la ayudó sabía en qué. Sin duda, es un problema que requiere más investigación. Supiste sobre Rebecca Burnett, ¿verdad? Esta trabajadora social clínica con licencia, esta ex supervisora en Walden Behavioral Care. La persona con la que se mudó. Muchos preguntan si ayudó a inscribirlo. Su equipo legal niega que lo haya hecho. Ella fue engañada, pero hay muchas preguntas a su alrededor. ¿Y cómo es posible que no supiera lo que estaba pasando? ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Ella no lo sabía, no era una niña. ¿Qué opinas de las consecuencias legales para Burnett? Supongo que las autoridades investigaron. Eso no significa que hayan encontrado la respuesta, pero cuando fui fiscal o inspector general y había acusaciones de fraude o mala conducta, siempre buscaba quién más sabía sobre la posible mala conducta y su papel. Estoy seguro de que eso se investigó. Aquí hubo un acuerdo de culpabilidad con la acusada, por lo que sería lógico intentar saber si dirá que alguien más estuvo involucrado. Algunas personas aceptan hacerlo y otras no, pero supongo que se investiga aunque solo hayan hablado verbalmente sobre lo ocurrido. Si la acusada no quiere revelar eso, es difícil que las autoridades encuentren pruebas para proceder. ¿Y qué pasa con que, como dije antes, también enfrenta varias denuncias? Su abogado dijo a The Boston Globe que las audiencias de su caso iniciarían este verano. Me refiero a Burnett y su licencia de trabajadora social. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué acción disciplinaria se espera para Burnett? Estoy seguro de que esto va a surgir y parte de su función es estar bien informada sobre las personas con las que trabaja. Así que ya sea que haya algo que afecte su licencia o que la meta en problemas de alguna otra manera, en última instancia, simplemente no podemos saberlo en este momento. Ese tema será el foco de la revisión, ya que también preocupa. Cuando alguien tiene licencia o autoridad por su experiencia, quieres saber si actúa correctamente, tanto por la persona ayudada como por la sociedad. En estos casos, ¿ella testificaría o Burnett daría alguna declaración sobre lo ocurrido? Podrían pedirle que lo hiciera. No conozco todos los detalles de ese tipo de procedimientos, ni si tienes que responder todas las preguntas, o si puedes negarte a responder algunas. Creo que sería difícil probar conocimiento aquí sin comunicación como un mensaje de texto. O la acusada en ese acuerdo de culpabilidad habla sobre la asistencia recibida. Así que fuera de eso, alguien podría simplemente seguir negando, como mencionabas antes, y decir que no sabía nada de esto. Realmente es difícil probar lo contrario a menos que tengas algún tipo de evidencia. Muy bien, Dan Shore. Reunámonos otra vez, tal vez en otras circunstancias. Es un caso extraño. Uno extraño, como dijiste, no tiene las mismas consecuencias, efectos o daños que otros casos. Pero es inquietante, por decirlo menos, especialmente si piensas en alguien que pudo aprovechar, de nuevo, vacíos en el sistema. Pero gracias, Dan Shore, por tomarte el tiempo, lo aprecio. Jesse, siempre es un gusto hablar contigo. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcast, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Estamos en Peacock de NBC. Síganme en X o Instagram y vean mi programa en News Nation. Jesse Weber, en vivo lunes a viernes, 11 p.m. Hasta la próxima.